defensa sola. Y por último, me parece que antes de entrar a los temas que hay que seguir, quiero hacer dos puntos respecto de esta parálisis de los inventarios para el año que viene y tiene que ver con Estados Unidos. En primer lugar, me parece que Obama, uno puede discutir si tiene o no tiene política exterior, yo creo que la tiene, creo que hay mucho de agenda vieja, y veamos los temas que hoy lo pueden preocupar a Obama si uno estuviera en la oficina de él. Obviamente, qué va a pasar cuando me vaya de Irak, qué me va a pasar cuando me vaya de Afganistán, y tiene una agenda vinculada al terrorismo, o sea que es una agenda vieja. Pero la prioridad va a ser lo interno. Entonces me parece que tener grandes decisiones de política exterior no las podemos prever, y esto obviamente ensalza o agranda el problema de los eventos. En segundo lugar, no tiene capacidad y no tiene poder Estados Unidos. Vamos a poner dos temas. Estados Unidos no puede convocar al Hotel Plaza para que Japón modifique la paridad de su moneda. No lo puede hacer. Por más que en el Congreso americano ayer se estaba discutiendo si se castiga o no a los chinos con aranceles por el tema de la paridad del yuan. No sé cómo terminó porque yo no leí los diarios. Pero era el tema de ayer, de la agenda del Congreso americano. Ni tampoco tiene capacidad de ser árbitro y llevar adelante un conflicto como el Medio Oriente, que indudablemente ha perdido toda oportunidad, envuelto en contradicciones. Lean el discurso de Obama de septiembre de este año y lean el discurso de Obama del año pasado en el mismo lugar y lean el discurso del Cairo. O sea que ahí hay dos demostraciones de que Estados Unidos no puede tener política. Va a tratar de usar algunos temas, obviamente le pueden surgir y va a tener que aplicar reacción, pero va a tratar de usar el tema del terrorismo como un triunfo, o sea, la muerte de Bin Laden, la muerte del segundo de Al-Qaeda, del tercero de Al-Qaeda, pero fíjense que es dron intensivo, o sea, cero pérdida y la utilización de este pequeño avioncito no tripulado. Ahora bien, ¿qué cuestiones seguir? Me parece que hay 4 o 5 cuestiones que conviene seguir con estas precauciones. La primera, que tiene que ver con Europa, es sin duda Europa el continente o el proyecto. Acá no se está jugando el euro, obviamente se está jugando un proyecto político que es un proyecto iniciado en el 57, iniciado después de una guerra donde Europa la pierde, que es la guerra de Suez. No nos olvidemos que después de la guerra de Suez, Gran Bretaña dice no soy global, aliarme al que es number one, y Francia dice no soy global, no me puedo aliar, pero hago Europa. Europa es, desde el punto de vista estratégico, una construcción francesa. Poner a Alemania y ampliar, agregarle un plus a Francia. El Tratado de Roma es del año siguiente, del 57. Lo de Libia tiene un poco de revival, como alguien ha escrito por allí, de la guerra de Suez. Lo cierto es que Europa ha sufrido 2 veces. Ha sufrido como consecuencia de la globalización y en segundo lugar está sufriendo la crisis. Y básicamente cuando uno dice que sufre la crisis está sufriendo 2 cosas. Un proyecto estratégico, que es el proyecto europeo, y está sufriendo, y creo que va a costarle renacer, el modelo europeo, que es el estado de bienestar. Y este me parece que es un punto central, es un daño colateral de la crisis 2007-2008. ¿Qué seguir de la Europa que viene? Yo diría que hay 4 o 5 cosas. En primer lugar, hay que partir de una base que previo a la crisis reinaba el statu quo, o sea que lo que hoy sufre Europa no es nuevo. El statu quo yo lo simplifico en 4 palabras. En primer lugar, había una moneda sin tesoro, había una moneda común sin tesoro común, se saltearon una etapa, pasaron del comercio a la moneda y no pasaron por el presupuesto. Había fronteras abiertas sin política migratoria común, Schengen. En tercer lugar, había una ampliación detenida, no se sabe hasta dónde va a llegar. Y en cuarto lugar, lo único que había de política exterior común son 2 cosas que están paradas por la crisis: las negociaciones globales por el cambio climático y en segundo lugar, la OMC. La OMC está paradísima y lo que tiene que ver con el cambio climático seguramente después lo vamos a escuchar al colegio. ¿Cómo se traducía ese statu quo? Ese statu quo se traducía en una opinión pública alejada del proyecto europeo. Se traducían las dificultades para ratificar el Tratado de Lisboa. Recordemos que en Francia y en Holanda se votó por el no. Y luego una debilidad terrible de las nuevas autoridades, o sea, el presidente de Europa y la ministra de Relaciones Exteriores han sido elegidos como autoridades light. No nos olvidemos, un presidente light le permite a los presidentes de Europa seguir teniendo poder, y un ministro de Relaciones Exteriores light lleva a una astonización, por el nombre de ella, de la política exterior, y los cancilleres todavía retienen poder.
De manera que esa era Europa antes de la crisis. Me parece entonces, mirando adelante, lo que hay que seguir es primero, va a haber reformas institucionales seguramente, y ahí vamos a volver a algo muy viejo, que es el informe de un primer ministro belga en la década de los 70, se llamaba Tindemans. Lo que él proponía era una Europa a varias velocidades. O sea, si dos o más querían avanzar, podían hacerlo. La idea de Europa fue avanzar en bloque. En segundo lugar, va a haber que revisar el método Monet. El método Monet es, frente a cada problema, más Europa, pero concretamente más cesión de soberanía. Y esto está en crisis, porque cuando uno habla en Europa de la ilegitimidad o la falta de democratización, digamos, de perfil democrático en Europa y el excesivo énfasis en las decisiones de naturaleza tecnocráticas, la crisis las ha agravado, porque el ciudadano europeo lo que ve es que hay menos democracia y más tecnocracia. Obviamente las decisiones se tienen que hacer en pequeño comité y online. Si uno va a las encuestas no se toma ninguna decisión. Volvemos a las tribus. Consecuentemente, el método Monet va a tener que ser revisado. Va a tener que seguramente ser revisado el tema, digamos, lo que es la política de Schengen, el tema de migraciones, que colapsó en verdad con el tema Túnez, pero ya estaba colapsada de antes. Y en cuarto lugar, me parece que va a haber una revisión de política exterior y política de seguridad común. Lo de Libia yo no tengo tiempo para meterme allí, pero es un dato. Y para cerrar Europa yo diría 4 o 5 cosas. En primer lugar, son sociedades envejecidas que tienen altísimas dificultades para adaptarse, son conservadoras consecuentemente, están aferradas al estado de bienestar. Cuando reaccionan, si la oferta política no les gusta, votan populismos de derecha, y los viejos y los jóvenes en las encuestas, en el Eurobarómetro, coinciden que el futuro no es Europa. Y además, obviamente, faltan élites proeuropeas, hay una debilidad en materia de la seguridad. En segundo lugar, para cerrar lo de Europa, yo quiero ir un poco de vuelta a Alemania. Stanley Hoffmann decía que Europa era administrada por una simetría asimétrica. O sea, el que tenía más poder tenía menos poder. Estoy hablando de la relación entre Alemania y Francia. Cuando Alemania se reunifica y entra, entre comillas, a la normalidad, hay un cambio sustantivo en Alemania. Vamos a ponerle nombre y apellido. De la Alemania de Bonn se pasa a la Alemania de Berlín. Y la visión de la Alemania de Berlín es muy distinta respecto de Europa. Hay distintos pasados, hay distintas visiones del futuro, y consecuentemente esto explica que en el más fuerte económicamente haya muchas dudas. Felizmente creo yo que el sector más racional, por eso les recomiendo este discurso, ha tomado una buena decisión, y además no nos olvidemos que hay problemas institucionales. Por ejemplo, la Corte Constitucional Alemana, la última decisión, avaló la formación del Fondo de Estabilización, avaló todo lo que era ayuda a Grecia, pero dijo que en adelante la canciller o el canciller tiene que consultar al Parlamento. O sea que cada decisión gruesa va a tener que ir al Parlamento. No es fácil, por eso voy de vuelta al portaaviones que trata de entrar en un banco. Y por último, no hay en la generación alemana que toma decisiones, no está la visión de la guerra, no está la utopía y la epopeya de la integración, hay una fatiga respecto de un trabajo, digamos que la opinión pública lo advierte, que es la fatiga vinculada a que soy el gran cheque de Europa, y cierta sensación de que a mí me están utilizando y me están explotando. Otro tema a seguir tiene que ver con los Estados Unidos, y que tiene que ver con los Estados Unidos que existan o que surjan a partir del 2002. Yo creo que la división de la sociedad norteamericana hoy es casi similar a la del siglo XIX, la fractura social, con todo lo que esto implica de visiones internas y visiones externas. El rol del Estado, la política exterior, el uso de la fuerza, el tema de los inmigrantes, el tema de los vecinos, el tema de la política exterior, hay o no hay destino manifiesto. O sea, son visiones antitéticas. De manera que lo que pasa en Estados Unidos el año que viene es clave, y ya tenemos antecedentes. Yo creo que tal vez la única esperanza que puede tener Obama son los errores que cometan los republicanos, y básicamente la fuerza y la implicancia del Tea Party. Cuando yo por ejemplo estuve viendo el otro día el debate de los candidatos republicanos en el estado de Florida, no sé si alguien lo vio.
Bueno, ahí estaba el gobernador de Texas, creo que se llama Perry. Bueno, no voy a emitir opinión, pero creo que es un hombre que está por encima de está por debajo de sus posibilidades. O sea, el nivel de conciencia posible en él es menor al nivel de las responsabilidades que puede tener. Estaba el segundo en las encuestas. Y había un tercero que era un hombre de color, que se llamaba Caín, y yo no lo veía, porque bueno, digo, este hombre no va a tener ninguna chance. Me quedo, después veo las encuestas vieron que Caín ganó. Caín es un hombre de color, un empresario, tiene una cadena de pizzerías. Con esto quiero decir, yo no tengo ningún problema contra la cadena de pizzerías, lo que quiero decir es la volubilidad que hay en esta sociedad cuando llegue el momento de elegir. Y me parece que este es un punto central, porque en lo que hace a la política exterior, me parece que hay datos estructurales, hay datos objetivos y datos subjetivos. Y los datos objetivos son, es probable que Estados Unidos se repliegue, es probable que los Estados Unidos asuman conductas mucho más unilateralistas, es probable que de los tres pilares del poder, la moneda, la ciencia y tecnología y la estructura militar, ellos le den un gran impulso al presupuesto militar, porque es donde todavía tiene ventajas comparadas, y además creo que van a tener mucha mayor voluntad y poder de aportar, entre comillas, a la gobernabilidad internacional. En segundo lugar, me parece que hay que seguir, en tercer lugar, primero Europa, después Estados Unidos, estoy hablando siempre del sistema interestadual, hay que seguir con atención de vuelta al tema del Asia. Y yo, respecto del tema de China, no tengo tiempo, pero me parece que más allá de todas las doctrinas de política exterior y de todas las lecturas que uno hace no sabiendo el chino, me parece que la gran pregunta que todos se hacen es si terminó el post-maoísmo. Uno dice, hubo un periodo maoísta que termina con la muerte de Mao, la llegada de Deng y la idea de una China que se compromete a un ascenso pacífico y que no es una potencia revisionista, sino que pretende incorporarse. Esa idea comienza a tener sus dudas a partir del 2010 por una serie de hechos de política exterior que tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de la fuerza en el mar, sino que también tiene que ver con la crisis. Yo creo que de las 3 o 4 grandes escuelas de política exterior, sigo contando que los realistas son los que tienen más influencia, pero creo que está claro que la terminación de un ciclo, que es el ciclo post-maoísta, algunos los hace pensar qué van a hacer con el poder económico y qué van a hacer con el poder político de construcción. Es una China mucho más arrogante y es una China que se le ve facilitado el camino, bueno, por este adelantamiento de los tiempos. El cuarto tema a seguir es la primavera árabe. Seguramente va a hablar algo, pero yo quiero decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, se acabó el mundo árabe con la primavera árabe, porque el mundo árabe era el mundo de fracasos, era el mundo de gobiernos corruptos, era el mundo de dictadores, era digamos, el mundo, vamos a ponerle un nombre del modelo nacionalista, el modelo populista nacionalista. Ese mundo me parece que se acabó. No está claro cuál es el mundo que viene, y ahí de vuelta digo lo de Asia. No tenemos que englobar la primavera. O sea, la primavera tiene 3 o 4 ejes en común. Básicamente el primero es el rescate de la identidad, que estaba negada por décadas de autoritarismo, y en segundo lugar, demandas de libertad y de participación. Pero ahí adentro el conglomerado en cada país es muy heterogéneo. Por ejemplo, hoy, si uno sigue la prensa egipcia, ¿qué se está discutiendo? Bueno, el presidente actual fue ministro de Defensa durante 20 años de Mubarak. La calle pide la cabeza de Mubarak, pero ellos están pidiendo, bueno, yo te la doy, pero no quiero que poner la mía. Entonces la negociación hoy en Egipto, en la transición, es el pasado. Nosotros ya de eso tenemos tecnología. De manera que ahí hay un punto central. No tiene nada que ver con la problemática de Túnez, porque en Túnez en verdad gobernaba una familia y gobernaba los sistemas de inteligencia, no las Fuerzas Armadas. No tiene nada que ver con lo de Yemen, no tiene nada que ver con lo de Libia y no tiene nada que ver con lo de Siria. Por eso uno generalmente de vuelta consume prensa y consume un paquete como un combo, pero la realidad es muy heterogénea. Pero es un tema que hay que seguirlo, y sobre todo porque cuando Europa reflexione sobre su política exterior, yo soy de los convencidos que Europa va a volver al pasado y va a volver a algún pedazo del mundo árabe y va a volver al África, donde China comienza a ser vista como una potencia colonialista del siglo XIX.
De manera que lo que pasa en el mundo árabe, particularmente en el mundo petrolero, porque también creo yo que todas las expectativas de nuevas chances energéticas se han evaporado. Acá está Guaraño, no me da vergüenza que me rete, así que lo que sí quiero decir es que hay petróleo por un tiempo, por lo menos por 30 o 40 años, y allí hay petróleo, y ahí hay excedentes. Y ahí también hay nuevas realidades. No nos olvidemos, hasta la crisis, Egipto y Arabia Saudita jugaban a postergar la decadencia, apoyaban a Israel porque no querían a Hamas y a Hezbollah. Todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado. Así que es un capítulo a seguir. Creo yo que lo de la creación del Estado palestino va a incidir, porque hasta ahora el tema de Israel no estaba en esa agenda, pero estoy casi convencido que va a volver a aparecer. Y por último hay que seguir, me parece, el tema de BRICS, donde, vuelvo a insistir, duermen en una misma cama, sueñan cosas distintas, son distintas civilizaciones, son potencias emergentes. El abad de Sieyès, en el discurso de la Asamblea Francesa, cuando se refería al Estado, decía, a Francia, decía, el tercer Estado es el todo porque son mayoría, no es nada porque no tienen poder, pero quieren ser. De ahí sale el famoso tema del tiers-monde. Yo creo que acá hay algo de esto, quieren ser, eso es un punto. Adentro hay muchas asimetrías. Por ejemplo, fíjense el discurso de Putin de antes de ayer, está en la versión inglesa de Izvestia. ¿El que dice? O sea, lo que está diciendo es, Mendeleev se va, el proyecto que había, a mí no me gustaba mucho, que era más bien un proyecto pro asociación con Europa y con Alemania, y él ofrece y reclama la creación de una comunidad euroasiática. Eso es un discurso de antes de ayer. Está claro que la obsesión de Putin es el vacío geográfico en el Asia. Si ustedes toman, por ejemplo, hoy Rusia casi no le vende armas a China, porque Rusia llegaba a la conclusión que China le plagia todo. La semana pasada se firmó un gran acuerdo militar entre China y Ucrania, porque China prefiere comprar armas rusas de vieja generación, que Ucrania se las vende, le da todo, hasta los planos, y no tiene Ucrania el mismo problema que tiene Rusia. Adentro el choque de civilizaciones en muchos de los BRICS, caso típico la India, segundo país musulmán del mundo, segundo país chiita del mundo, porque una vez se dice mundo musulmán, dice países árabes, se equivoca totalmente, obvio. Y por último, me parece que de los BRICS, y esto es todo un tema para nosotros, tal vez el país socialmente más integrado, tal vez el país que no tiene choque de civilizaciones adentro, que no tiene temores, como puede ser el temor de Rusia, de China y de la India al mundo islámico, ese es Brasil, que es el BRICS socio. De manera que por múltiples razones, por razones globales y por razones locales, me parece que una mirada atenta de los BRICS, sin comprar la idea que ahí hay homogeneidad, repito, sin comprar esa idea, obviamente es un tema que hay que seguir. Por eso yo acá cierro, te agradezco y creo que estoy en tiempo, y cualquier pregunta que tenga que ver, bueno, si puedo, la haré.